Les confieso que antes de empezar la jornada le pregunté para chequear si era la ecofisiología de la desnutrición y efectivamente es así. Alguien también me dijo, aunque sea después del almuerzo, con el Tato Hoffman seguro que a nadie le viene ninguna modorra porque es intenso y sustancioso. Bueno, es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía, profesor de cereales y cultivos industriales durante 35 años en la Facultad de Agronomía, de hecho fue mi profesor, fundador y actual director general de Unicampo Uruguay, un equipo auditor y consultor con 32 años de trayectoria en Uruguay y en la región, socio de San Pedro Sociedad Ganadera, socio de Reimpulso, una de las empresas nacionales de comunicación masivas, empresa B, con actividad en Uruguay, Colombia, Chile y Perú, y además es asesor técnico actual del área vegetal de un emprendimiento que seguramente todos ustedes conocen, que aplica inteligencia artificial al agro, llamado Ranch GPT. Además, bueno, me honro de tener su amistad desde hace 38, 40 años que sostenemos una amistad desde nuestra adolescencia, podríamos decir. Así que, bueno, con ustedes, Esteban Hoffman Verazain. A ver si anda. Bueno, siempre me ponen después del mediodía, que es brava levantar un muerto a veces, pero bueno, vamos a intentar. O el café fuerte o yo. Están todos muy atentos porque muchos se preguntan a ver qué voy a decir con este título que le llamó la atención a Eduardo. Me dice, ¿estás seguro que le pusiste bien desnutrición y no nutrición? Bueno, esta es una charla que lo que vamos a hacer ahora es mostrarle información, obviamente que información experimental, pero sobre todo mucha información de producción, mucha información de lo que está pasando a nivel de chacra con las dos principales brasicas, canola y carinata, y lo que vamos a exponer es un problema. No, esta es una charla que termina con final abierto, no va a tener consideraciones finales ni conclusiones. O sea, vamos a tirar el gato muerto arriba de la mesa y nos vamos a ir corriendo. Y ustedes se arreglan con eso. Y del tema desnutrición, específicamente vamos a hablar de nitrógeno y azufre. ¿Por qué le puse desnutrición? Porque no vamos a hablar de la nutrición, de la fertilización solamente de la comida, vamos a hablar del paciente, de las necesidades insatisfechas. Entonces se supone que cuando tenemos individuos desnutridos, tenemos un problema que después lo tenemos que resolver. Entonces hay dos líneas de tratar este tema en general, que es hablar de las brechas nutricionales, que es cuánto se pierde porque los cultivos crezcan desnutridos, ¿sí? Y la otra cosa es decir, qué tan desnutridos están y cuánto sabemos de la solución. Para cultivos que tenemos mucha historia, para los cultivos recientes, ni que hablar para los nuevos. O sea que el foco va a estar en canola y carinata, especialmente en carinata. ¿Sí? Porque creemos que si somos conscientes de la información que van a ver acá, nos vamos a poner a trabajar con inteligencia, que es lo que hemos hecho en los últimos años. Y después vamos a ver si esto funciona. Bueno, vamos a ver si lo hacemos funciona bien. Esto no voy a gastar mucho tiempo, ya Sebastián mostró la evolución del área. En las barritas, la barrita clara es la producción, la barrita oscura, ¿sí? Ese color medio oliva ahí, es el área sembrada. Fíjense que tiene los rótulos de valores. Y lo que ven ahí es que ha crecido mucho el área de canola y carinata en el Uruguay en la segunda década, a partir de la segunda década del siglo XXI, entraron en la tercera, pero es un serrucho. Es un serrucho. Tuvimos casi 350.000 hectáreas en el 22, 2 años consecutivos de caída, a un valor bastante bajo, 115.000 hectáreas, y el año pasado trepamos a 290.000 hectáreas, y es muy probable que este año, si nadie frena por algún lado, nos vayamos a un número peligroso para el sistema, como dijo Sebastián, porque tenemos que pensar en otras cosas, no solamente hacer y después olvidarnos. Pero lo que llama la atención ahí, ese es el promedio de rendimiento de canola y carinata. ¿Sí? Ya les digo, el promedio nacional de carinata el año pasado fue 1.850 kilos. ¿Sí? Ese 1.750 es de los dos, que es el dato que sacó el ministerio. ¿Sí? El dato de 1.850 es un dato de Nufarm Cargill. ¿Sí?
Pero lo que llama la atención, sacando el problema del exceso hídrico terrible del 2017, es que en realidad el área sube y baja y se expande y se va para todos lados y el rendimiento se mantiene lentamente estable. ¿Sí? Si empezamos a considerar el 2028, crece lentamente, y yo no les muestro esto para no espolearla y quedan invitados para la charla de Nufarma en la Expo Activa, de entender que atrás del fenómeno de crecimiento de área hay también una expansión muy importante. El cultivo se va del litoral. Es el cultivo menos posicionado en el litoral, es la canola y la carinata, sobre todo la carinata. ¿Sí? Tenemos tanta área fuera del litoral como adentro del litoral. Nos vamos yendo a suelo de menos productividad. Entonces, mirar la media sin mirarla por región es tener un concepto relativamente equivocado. Podríamos decir, multiplicamos el área, nos fuimos a zonas de menor productividad y seguimos manteniendo el promedio. O sea, no estamos estancados. Si estuviéramos con todo el área que teníamos con las 113.000 hectáreas del 2020, deberíamos estar seguramente en las 2 toneladas, seguro en las 2 toneladas. Y lo que yo voy a mostrar en la perspectiva es eso, parte de eso. Pero para darle más, esto es una figura que muestra a dónde se sembró la carinata el año pasado. Muy parecida a la de canola, muy parecida a la de canola. Esas son las chacras individuales, ahí tienen más de 33.000 hectáreas, son todas georreferenciadas, 1.850 kilos. Pero lo que les quiero mostrar es una cosa, para seguir con la línea de lo que dijo Sebastián hoy, porque ese es parte del problema que tenemos, y que es la situación del enfermo que yo voy a intentar analizar del por qué, que es, este es un mapa GIS, ¿sí? Hecho por Unicamp Uruguay hace unos poquitos días, porque hace poquitos días llegó la información, de la variación de rendimiento de carinata en el Uruguay. Es la primera vez que vemos un mapa GIS de carinata en el mundo, no hay ningún otro como este. Es el primero. Y lo que llama la atención ahí es que no hay colores naranjas como los hubo el año pasado. Son amarillos y verdes, pero que tampoco hay verdes oscuros. Hay pocos verdes oscuros, que serían chacras que estarían cerca de los 3.000 kilos. Hay una gran zona verde que oscila entre los 1.800 y los 2.200 kilos. Pocas zonas amarillas que si le ponen el ojo los que conocen el Uruguay van a ver que está el suelo metido ahí. Los suelos francos, los suelos sobrecristalinos muy diferenciados y los suelos más pobres del centro y centro-oeste. ¿Sí? Si nos posicionamos en el litoral, realmente las zonas amarillas son muy específicas y tienen nombre y apellido, pero lo que sí es cierto que en toda la base de datos, que después van a ver en la charla de la Expo Activa, porque no puedo mostrar toda la información acá si no lo termino, es este año la carinata tiene chacras que parecía que iban a rendir muy poco y sorprendieron por lo bueno, y las que parecían que iban a rendir muchísimo, entre comillas, se quedaron cortas. Y que veíamos cultivos con una exuberancia que la gente dice, si aquel año pasó 2.500 kilos, este año tengo que sacar 3.500. Sacaron 2.700, 2.800, pero se quedaron relativamente desilusionados porque no cumplieron las expectativas. Y la cabeza nuestra hace eso todo el tiempo. Pero con 2.600, 2.700 kilos, en Uruguay, porque acá hay una banda importante de argentinos, el negocio es brillante. Para un año con algunas cosas que jugaron a favor, algunas las dijo Sebastián en relación al tema del frío, vamos a tocar algunos de los temas que están ahí, pero yo me voy a enfocar en lo que, para hacerle honor a la charla, en evaluemos para canola y carinata cómo llegan los cultivos al momento previo al periodo crítico desde el punto de vista nutricional. Básicamente nitrógeno y azufre. Esta es una foto que me mandó Maurice. Vean una carinata excepcional, con una parte no volcada, sino acamada, en donde si uno recorre, Sebastián, ahí tenés 30-40% de las silicuas, sobre todo las centrales y las basales, que están cubiertas por otras de arriba, entonces la antena fotosintética está tapada. Entonces, eso vimos, las chacras, y ese es todo un problema que tenemos. No nos da el tiempo para analizar el por qué entre este año y el año pasado no existió la diferencia. Pero créanme de que en realidad mucha gente pensaba, sobre todo los que no eran los pioneros, los que no eran de primera vez en carinata, que iban a tener resultados impresionantes y que en realidad, a la medida que vamos conociendo el cultivo, ahora podemos decir por qué seguramente no. Pero algunas de las cosas que nos preocupan a nosotros
que obviamente hubieron cultivos que no se implantaron bien y no solo considerando el número de plantas, porque el número de plantas tuvieron, pero con un retraso fenológico muy grande. Ese nacimiento temporal que genera problemas muy importantes para este tipo de cultivos, como consecuencia, si se acuerdan, del exceso de precipitaciones en mayo. ¿Sí? Sembramos un área tarde. El frío y las heladas, ¿sí? En algunos lugares la falta de frío, en otros lugares las heladas para los nerviosos que sembraron muy temprano. El año pasado, en algunos lugares del país, sobre todo en la zona centro, muchos kilos se fueron con las heladas, una seguidilla de 4 o 5 heladas que mucha gente decía, venía bárbaro y cuando llegué al bajo faltaban 1000 kilos. ¿Sí? El signo de interrogación en la esclerotinia, no me voy a poner a hablar de la esclerotinia, solamente voy a decir una cosa. Este cultivo es un cultivo que es susceptible, ¿sí? En Brasil se lo conoce como mofo branco, un problema a partir de los 600, 700 metros de altura. A diferencia de la FOMA, nos desafía en este aspecto, que es, porque alguien tiene que decirlo, que es, los esclerotos se quedan viables 4 o 5 años. Entonces, alguien tiene que llevar algo parecido a la rastreabilidad. No, si hice canola en este potrero y vi esclerotinia, como vimos en muchos lotes, muchísimos lotes el año pasado, no deberíamos volver a repetir canola corinata en 4 o 5 años, y ese es muy difícil. La gente tiene memoria corta. Eso, como dijo Sebastián, capaz que con 2 años en canola se acaba el problema, seguramente en carinata no. Ahí hay un póster sobre control de esclerotinia con fungicida, que es toda una novedad, ¿sí? Por el tipo de enfermedad que es, pero tenemos un desafío importante ahí. El desafío que nos impone la caída del pH del suelo, porque el Uruguay entró en la era de los suelos acidificados y por lo tanto la necesidad de encalar. Definitivamente a Argentina le falta poco porque viene rapidísimo. Y yo voy a mostrar una diapositiva al final para levantar el centro, porque en Uruguay sí vienen muchas actividades en relación a esto, y nos vamos a enfocar en la nutrición nitrógeno azufrada, básicamente hablando del tema nutricional. Vamos a hablar de las implicancias a nivel productivo, de tener cultivos que llegan desnutridos, cuando alguien ya diría tarde para arreglar el problema, y los cambios que nosotros creemos que son necesarios para empezar a evitar esto, como una forma racional de resolver un problema que tenemos todos, más allá de que alguien lo tenga en todas las chacras. Y obviamente nos desafía un cultivo nuevo que estamos aprendiendo, que es la carinata, y en algunas cosas es muy parecida, muy parecida a la canola, y no necesariamente es igual en todo. Entonces, ¿en dónde vamos a hacer la diferencia? Donde existan las diferencias. Esto que está acá lo mostró Sebastián Masili, que es la tesis de maestría de Sapo Ferreira, de Gonzalo Ferreira, que además trabaja con nosotros, con la dirección de Osvaldo. Es la primera vez que llegaron al Uruguay para ser utilizados, porque teníamos curvas de dilución propias, llegaron para canola. Después llegaron para los otros cultivos, pero llegaron para canola. ¿Sí? Y nos permiten crear índices de suficiencia porque las curvas de dilución nos dan múltiples niveles críticos, dependiendo de la biomasa producida a inicio de elongación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la curva de dilución del nitrógeno a la izquierda, la del azufre a la derecha. Es el único cultivo que tiene desarrollado a nivel local una curva de dilución de azufre junto con las de nitrógeno. ¿Sí? Como dijo Sebastián, el azufre diluye menos que el nitrógeno, y hay todo un aspecto relacionado con la ecofisiología de esto que se mezcla con cómo funcionan los fertilizantes, y hay creencias en el tema de los fertilizantes que están re equivocadas, porque la gente piensa que como el azufre es soluble, va rápido. El azufre es soluble en agua, pero va lento. El que va rápido es el nitrógeno. Por eso que el Entec 26 es mejor que el sulfamo, y yo después, si da tiempo, les voy a comentar, porque no me quiero detener en el tema. Pero esto permite calcular índices de nutrición o índice de suficiencia, índice de nutrición nitrogenada, esa es la terminología, que es calcular el nivel de nitrógeno que tiene una chacra para X valor de biomasa referido a su nivel crítico. ¿Sí? Y un concepto que está dinámico, en la medida que el potencial crece, que el nivel, el INN crítico o el INS crítico no son uno y cambian con el potencial. Para nitrógeno es 1,04 para producir biomasa, pero no para rinde. Pero cambia según la condición azufrada. Van a ver una cosa, para la mayoría que conozco y que me conoce, una cosa muy novedosa
que hemos tenido que traerla para poder entender algunas cosas de canola y carinata, ¿qué es lo que hace el azufre con el nitrógeno? ¿Sí? Desde el punto de vista de los dos subcomponentes de la recuperación del nitrógeno del fertilizante. Entonces, una de las cosas que nosotros veíamos en esos 3 años, el 2018, el invierno 2018, después de la gran seca 17-18, el suelo daba mucho nitrógeno, y el 20 y el 19, después de 2 años normales de soja, pero en el 18 veníamos de 1.200 kilos promedio nacional, con áreas enormes que no tenían soja. Teníamos chacras que estaban por encima y por debajo, o sea que llegando a elongación, chequeando el nivel de nitrógeno en la planta, en función de la biomasa producida hasta ese momento, teníamos chacras que estaban muy bien, ¿sí? Muy bien, por encima de la curva del nivel crítico de la curva de dilución, y otras chacras que estaban por demás. O sea, si yo fertilizo parejo, me voy a equivocar en algunas por deficiencia, en otras me voy a quedar pasado. O sea, no hay forma de fertilizar bien con nitrógeno ningún cultivo, y este no es la excepción, si yo fertilizo en función de la expectativa de cosecha. Tengo que medir. Y es el único momento que yo le puedo preguntar al enfermo, ¿cómo estás? Porque antes el suelo, miro la cantidad de comida que hay en el plato. ¿Sí? Si hay mucho, seguramente no precise. Si hay poco, preciso bastante. Pero en elongación o en encañado ya no funciona más el suelo. El suelo no es reservorio de nada porque el cultivo elonga y vacía el suelo. Entonces hay que preguntarle a la planta, ¿cómo venís? Si venís con niveles de nitrógeno o azufre en el crítico o por encima del crítico, seguramente no tenga que fertilizar en ese momento. Puedo volver a preguntar más tarde. ¿Sí? Y esa es lo dinámico de manejar nitrógeno considerando la planta, ¿sí? Y no considerando el suelo. Ni ningún cultivo en el mundo, ni avena, ni ryegrass, ni festuca. La festuca, si vieran la funcionalidad de las curvas de dilución para festuca y cómo cambia la producción de semilla festuca bajo riego, manejando el nitrógeno de esa manera, se llevarían una sorpresa. Porque ningún cultivo, cuando encaña, ¿sí? A no ser que no crezca, el suelo es una referencia, pasa a ser la planta. Y esa es la lógica de analizar las chacras. ¿Cuántas chacras están muy por debajo del nivel crítico? ¿Cuántas están por encima? Entonces podríamos decir, ¿qué proporción de chacras tengo bien nutridas o desnutridas? Pero como la nutrición en canola y también en carinata funciona en conjunto con el azufre, tenemos que mirar las dos cosas juntas. No podemos mirar solamente el nitrógeno. Entonces, a nosotros, que se supone que veníamos haciendo las cosas bien, porque cada punto de eso es una chacra, ¿no? No es un experimento. ¿Sí? Básicamente todas ubicadas en el litoral agrícola. Lo que nos llamaba la atención, que vamos a tener que cambiar lo que estamos haciendo porque nos estamos quedando sistemáticamente cortos. Salvo en el año ese de la sequía del verano terrible, que los campos estaban en barbeche, daban mucho nitrógeno, también daban azufre, en el resto de los años nosotros, porque son chacras de clientes, nos estábamos equivocando. ¿Sí? Estábamos llegando con valores muy bajos, ¿no? Muy bajos de azufre en planta a C1, C2. O sea, muy desnutridos, muy desnutridos. Como el azufre funciona muy lento, si vas a fertilizar con azufre ahí, llegas en Navidad. Llegas tarde. No se resuelve el problema. Si alguien hace un experimento de respuesta a azufre en C1 de 1, es muy probable, ¿sí?, que si no usa tiosulfato de amonio, es muy probable que no tenga respuesta al azufre. Por la velocidad con la cual aparece el nitrógeno absorbido por las plantas del fertilizante. Un tema entero para otra charla, ¿no? Pero para el diagnóstico decíamos, bueno, vamos a tener que trabajar en eso porque en realidad llegamos en el caso particular del 2020, prácticamente todas las chacras, bueno, también el 19, llegaron con unos niveles de desnutrición azufrada que realmente después nosotros teníamos la relación entre esto y el rendimiento, porque eran chacras cosechadas, pero fertilizadas, porque los productores, cuando ven esos valores bajos de nutrición nitrogenada y azufrada, tienen la tendencia a fertilizar con cantidades importantes, y era lo que hacíamos, sin saber. Tratábamos de arreglar el problema ahí, y créanme que no se arregla. El otro día estuvimos trabajando bastante con Sebastián y coincidimos que es como decir, llegaste tarde. Pero es inevitable gastar, pero llegaste tarde. Entonces, esta transparencia que a Daniel lo vi la otra vez usándola, y me dijeron, mirá lo bien que usó esta transparencia Daniel en la jornada que hubo el año pasado en Paso de los Toros, ¿no?
Pues ahí no. Bueno, esos son contour plots que muestra en el eje de la C, que es el INN, en el eje de la C, el INS, el índice de nutrición azufrada, y en los colores la variación de rendimiento de canola, que básicamente en ese año, hasta ahí, era básicamente Rivet y Nuvet, pero básicamente Rivet. Variedades, con todos lo que no sabíamos desde hace 4, 5, 6 años atrás. Que era un año que tampoco fue muy bueno para las crucíferas de invierno. Entonces, ¿qué es lo que ven ahí? Esto tienen que pensar, es el análisis post-mortem, hecho a la cosecha, que independientemente del valor de INN, ¿sí? Independientemente, chacras que llegaron a elongación con valores de índice de suficiencia azufrada muy bajos, 0,4, 0,5, 0,6, no importa lo que hayan hecho los productores, se concentraron todas las chacras de 1.000, 1.200 kilos. O sea, cuando la desnutrición azufrada era severa en elongación, no importa lo que hicieron, y créanme que algunos echaron cantidades insoportables de nutrientes, en realidad ya estaba todo el pescado vendido, como se dice en el lunfardo, ¿no? Mesopotámico este que tenemos nosotros, ¿no? Estaba definitivamente todo el pescado vendido. Podemos hacer un análisis infinitamente más profundo, pero del otro lado casi que es una distribución bimodal eso, porque lo que estaba cercano al crítico, que anda por 0,9, como mostró Sebastián, de índice de nutrición azufrada, independientemente del nivel de INN, que se echaba más cuando el INN era bajo y menos cuando era alto, aparecían las chacras de 2.000 kilos y de más de 2.000 kilos. ¿Sí? Empezamos a trabajar y decir, bueno, en primer lugar, no deberíamos llegar con valores muy bajos de azufre en planta, porque no tenemos solución. Porque el tiosulfato de amonio, para empezar, no es libre. No lo podemos usar, que es lo más rápido que tenemos en el mercado. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora son dos bases de datos bien distintas, pero es como para analizar qué nos pasó el año pasado con chacras auditables. ¿Qué quiere decir? Que tienen toda la información y nosotros podemos hacer un diagnóstico de qué tan desnutridas estaban cuando llegaron a la elongación. Para poder hacer eso tengo que tener datos de biomasa, tengo que tener datos de nitrógeno y azufre y saber todo lo que se hizo antes, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico y decir, con lo que hicimos, con lo que sabíamos hasta el año pasado, ¿cómo llegamos? Como dice ahí, les voy a mostrar estadísticas generales ahora de lo que se hizo hasta ese momento, en canola y carinata, una base de datos que deben ser más o menos, son más de 10.000 hectáreas, ¿sí? Son 80 y pico de chacras de canola y carinata, que lo que tenemos certeza es que sabemos exactamente dónde están ubicadas y exactamente lo que se hizo. ¿Sí? Ahí están ubicados los campos, esos son los campos. Los colores dice donde predomina canola o donde predomina carinata. Son campos donde estaban los dos cultivos. En cada campo había canola y carinata. En los colores naranjas predominaba carinata, en los colores amarillos predominaba canola. ¿Está bien? Y esto es un resumen frío, muerto, de lo que hicieron los productores hasta elongación. El nitrógeno, el fósforo, el potasio se corrige en base a análisis de suelo. El nitrógeno se corrige en base a análisis de suelo a siembra y en roseta. El azufre no hay indicador. Por lo tanto, levantamos las cantidades de azufre a la siembra y después yo les voy a contar por qué. Pero al final de la película. El resumen ejecutivo es, hay 32 chacras de carinata de 12 años en promedio de edad, después de la última pastura, con ese rango de variación, que había un nivel muy bajo de nitrógeno con nitrato a la siembra, 7. Esa es la cantidad de nitrógeno que se agregó a la siembra. Tienen los datos de roseta ahí, la cantidad que se agregó en roseta, ¿sí? Que si suman 76 kilos nos agregamos y estamos en elongación. Casi nos consumimos el total. Casi que nos consumimos el total de nitrógeno por necesidad y estamos paraditos en elongación. Con 39 kilos de azufre utilizado, la mayoría de la siembra, por eso de la lentitud. Las chacras de canola eran 51, las cosas muy parecidas, un poquitito más jóvenes, pero la gente no tiene más restricciones, entonces esos son los niveles promedios de a la siembra. Y roseta llegamos con 83 kilos de nitrógeno y un poquitito más de azufre, porque si va un poquitito más de nitrógeno roseta va más azufre, porque todas las fuentes son nitrógeno azufradas. ¿Sí? Bueno, con esta cantidad, ¿cuál es el único comentario que tengo que hacer? Venimos de año récord de soja el año anterior. Récord.
arriba de 3 toneladas, con un mayo muy lluvioso. Era obvio que los suelos no iban a dar nitrógeno. Yo les voy a mostrar información de INEA y nuestra, de que después de un año de altísima productividad, los suelos no dan nitrógeno en el invierno cuando llueve. Nada. Pero tampoco dan azufre. Si no dan nitrógeno, no dan azufre. Entonces, si en un año como este fertilizamos con X cantidad, un posible año como el que nos va a tocar en alguna zona del país debería ser lo opuesto. ¿Sí? Entonces, este es el promedio de canola y carinata. Y esto está organizado así. Acá abajo dice condición INS. Esto lo tomamos en función del nivel crítico ese que mostró Sebastián Massili. ¿Sí? Lo que está en el nivel crítico o por debajo está en condición limitante, o sea, no suficiente. Lo que está por encima, suficiente de azufre. Y ahí miramos el valor de INN. Entonces, el promedio de todas las chacras de canola y carinata que estaban en una condición limitante de azufre, ¿sí? El 98% tenía condición deficiente de nitrógeno. 98%. Todas las chacras le faltaba nitrógeno. Le echamos casi todo el nitrógeno, cercano al máximo, a los 80 kilos, y estábamos con una mediana de 0,9, que para biomasa está bien, pero para producir grano está muy por debajo del INN crítico. Cuando llegamos al nitrógeno a azufre no limitante, la barrita de la derecha, la mitad de las chacras tenían condición nitrogenada limitante, pero la otra mitad no. Y eso es una cosa que yo he visto muchos errores en los papers, pero muchos errores en los papers, que los corrigen los papers, saben relativamente poco de esto, es de que el azufre cambia violentamente la nutrición nitrogenada. Yo les voy a mostrar por qué. Entonces todo cambia cuando estás bien de azufre y todo cambia cuando estás mal de azufre. Es una gran herramienta el azufre para levantar restricciones nutricionales nitrogenadas. Tenemos que saber cómo usarlo. Pero esto es diagnóstico. Es decir, che, con esa cantidad de nitrógeno, porque hoy estaba hablando con gente del otro lado, decía, nosotros echamos 80, 100 kilos de nitrógeno total. El año pasado estabas en la mitad del viaje, ¿no? Lo preocupante, ¿sí?, es este valor que está acá abajo. A ver si va conmigo. La condición de azufre deficiente tenía un INS de 0,63 en promedio, pero eran el 64% de las chacras. El 64% de las chacras de canola y carinata llegaron deficientes en azufre y por lo tanto muy deficientes en nitrógeno. Y le echamos 40 kilos de azufre, mucho más de lo que cualquiera agregaría. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Muchos dicen, llovió mucho, se le exhibió todo. No, pero no da para tanto. ¿Sí? Hay otras cosas que están metidas ahí. Espero que no se aburren en la charla. Pero una cosa que sí quiero que vean, porque hay mucha información que es absolutamente coincidente por todos lados. Y para todos los cultivos, no solamente para estas. Estas especies son muy exigentes en azufre. Que es la condición de azufre suficiente, con un NS de 1,05, o sea, por encima del nivel crítico. Qué lástima que eran solamente cerca de un tercio de las chacras, pero el INN era 1, y las cantidades promedio de nitrógeno de uno y otro eran las mismas. O sea, no cambió el nitrógeno, pero cambió la condición de suficiencia o de deficiencia. Y eso lo van a tener siempre. Por eso que acá todos son conscientes que yo desde hace muchísimos años, acá en Uruguay, digo, el Uruguay no puede usar fuentes nitrogenadas solas. Porque no hay azufre en el sistema, no hay fijación biológica de azufre. No echamos fuentes de fósforo azufradas muy importantes como hace 40 años. Pero lo más importante, se acabó el azufre por agua de lluvia. Entraban 13, 14, 15 kilos gratis por año, con los 1200, 1300 milímetros, y ahora va entre a 1 o 2. Sacamos el azufre de la atmósfera por los filtros de las plantas de energía atómica y sacamos el azufre del combustible. Hay un paper bien interesante que dice, antes tenías 13, 14 y ahora son 1 o 2 kilos. Por eso hay respuesta en el campo natural en las coberturas del Lotus Rincón. Y la gente no está tan enterada de esto. Y hace tiempo que estamos machacando. Bueno, en Argentina no haríamos una fiesta con esto, definitivamente. Bueno, un fiestón oriental, como decimos acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué?
porque no se es consciente. Y esto cambia cuando el suelo se calienta mucho y tiene materia orgánica joven. Pero esto que está acá es carinata, que es el foco de la charla porque es el cultivo nuevo, del cual sabemos menos, ¿sí? Y esto mostramos lo que la gente hizo, más o menos orientada, ¿sí? Y lo que llegamos acá es las chacras de carinata, el 75% de las chacras de carinata llegaron deficientes en azufre. Y por lo tanto 100% deficientes en nitrógeno. Y le habíamos echado 76 kilos. O sea, los largamos al encañado, ¿no? Unos X días antes del periodo crítico, dependiendo de la temperatura, prácticamente con el tanque por la mitad. Y después queremos que rindan. No hay forma. Pero las que estaban bien de azufre, las que llegaron, ese cuarto, que llegó con un índice de eficiencia muy importante, estaba otra vez muy bien en nitrógeno, pero con este valor del INS, con este INN medio, no hay que echarle nitrógeno, porque el INN crítico con azufre no limitante es más o menos 1. O sea que llegaban bien de azufre, ¿sí? Este 25% deficiente de azufre, pero el 75% ya estaba hecho, no precisaba nitrógeno, no hacía ni nitrógeno ni azufre. Y la gente, si las ve buenas, le echa para que rindan más. ¿Sí? Yo les quiero mostrar para canola y carinata que cuando uno sobrefertiliza con nitrógeno una canola o una carinata le deprime el rinde. Y se lo deprime bastante. Pero es un problema de gastar el cohete. Entonces esto, Sebastián tiene cosas parecidas publicadas a esto, la diferencia es que estos son chacras. Ahí están todas las chacras, las de carinata y las de canola. Entonces, tienen que pensar que esto es parecido a esa figura que yo decía que había usado Daniel, ¿sí? Que esto ya está fertilizado en elongación. ¿Sí? No les muestro las cantidades fertilizadas, pero está fertilizado y bien fertilizado en elongación, y lo que muestra que lo que llegó con INN de 0,5, 0,6, 0,7 no rinde, nunca llega al máximo, nunca llega arriba. No importa si es canola, carinata, si estás en la frontera o no estás en la frontera, tenés que llegar en torno a 0,9, y vamos a ver qué pasa con el azufre, porque estos son todas, en torno a 0,91 para pesar en el número mágico ese que todo el mundo lo tiene en la cabeza, que son los 3.000 kilos. Todo el mundo tiene ese número mágico de 3.000 kilos. Sacar 3.000 kilos de canola o de carinata. No promediar, sacar 3.000 kilos. Porque para promediar 3.000 kilos tenés que tener chakras de bastante arriba de 3. ¿Sí? ¿Sí? El que dice, el que saca 6, ¿por qué no saco 3? Debería sacar 3 con el trabajo de Débora y Miralles y Riolín, ¿no? Debería sacar. Si sacó 6. No, en realidad sacan 35, lo que dijo Sebastián. Esto que está acá son chacras que serían outliers, si quieren, porque son resiembras y en un caso con exceso de fertilización. Esta es una figura de Sebastián Basile que muestra más o menos lo mismo, no hay misterio. Si vos llegás con una desnutrición, ¿sí?, aguda, a inicio de elongación, no importa que le eches azúcar impalpable, perdiste. Eso se llama diagnóstico y pronóstico. Por eso con el Optifer dicen cómo llego hoy y pronostico el crecimiento. A los técnicos se les cuesta bastante pensar en términos de diagnóstico y pronóstico. ¿Sí? El pronóstico es, ¿cómo llegué hoy? Bien. ¿Y mañana cómo voy a estar? Mal. Pronóstico malo, tengo que fertilizar para mañana, no para hoy. ¿Cómo llegué hoy? Bien. ¿Cómo voy a estar mañana? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que fertilizar. Eso es mezclar las dos cosas. Yo tengo que llegar con una canola o carinata con una condición nitrogenada aceptable a buena para decir no perdí. Y en todo caso la productividad depende de lo que venga después. Esta variabilidad, pero esta figura que está acá, que yo no sé, porque es un experimento, si no sé qué pasó con la fertilización posterior, pero esa fotografía que está ahí es de una carinata buena, sembrada a 40 centímetros, con plantadora, que ya está pasado C1. Lo que pasa es que todavía no tiene vástago, pero ya está elongando. ¿Sí? Cuando le decimos a la gente, no le vaya a echar clitodina a esto porque perdés 500 kilos de carinata, no te das ni cuenta, ¿no? De forma subclínica. Entonces, retomo lo que dijo Sebastián, a veces se corre la liebre de atrás como perro gordo. La
la mirás de atrás y se llega tarde, normalmente. Entonces, una primera cosa que estamos aprendiendo de canola, pero sobre todo de carinata, que hay que llegar, aquí se ríen porque se dice perro gordo, ¿qué va a ser? Decíamos eso en la clase y se mataban de la risa, ¿no? Culpa al perro. Que es, debemos evitar llegar con bajo crecimiento a elongación, con niveles muy bajos de índice de nutrición azufrada y nitrogenada, porque no tenemos solución. Vamos para otro nivel, vamos a jugar en la B después. Y obviamente, esta es la figura cuando ponemos las chacras, separamos las chacras de azufre no limitante, azufre suficiente del resto. Por eso calculamos el crítico, el INS crítico, que casi coincide con el valor de la tesis de maestría de Ferreira, que es, Sebastián, era 0,88, 0,9, ¿no? Por ahí. Y siempre el de las chacras tiene que ser mayor de las parcelas experimentales por la varianza interna. Nunca puede ser igual, tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué es lo que dice? La línea de frontera ¿cuál es? Las que están bien de azufre. Siempre nos preocupa esta variabilidad. Siempre, voy a ir para atrás, si puedo. Siempre nos preocupa esta variabilidad, que son otras cosas que seguramente no sean la nutrición, fecha de siembra, todo tipo de problemas, pero en este caso, casi que la línea de frontera que va subiendo en la medida que va mejorando la condición nitrogenada, pero va por arriba, va por la zona de los rendimientos más elevados. Es que hay bibliotecas enteras que dicen que tenemos que usar cantidades mucho más importantes de azufre de las que pensamos. Y obviamente uno podría hacer, independientemente de si son cultivos de carinata o colza, los rendimientos bajos estuvieron siempre directamente asociados con cultivos desnutridos en nitrógeno y azufre. O sea, llegás a elongación, no importa lo que hagas después, con valores muy bajos de nutrición nitrogenada y azufrada, perdiste. No vas para arriba. O sea, condición número 1 es llegar bien, lo mejor posible de azufre, en lo posible bien de nitrógeno, y ahí venimos como para jugar en la recta final, en la A. Esto es un contour plot moderno, ahora es el moderno, con más chakras, Daniel. Esto tiene 80 y pico de chakras, pero con mejores rendimientos. ¿Sí? Y ahí puse los límites, el mismo límite que puso Sebastián. ¿Sí? Para armar 4 cuadrantes. Y si ustedes se fijan ahí, ¿dónde aparecen los colores rojos? Que son las chakras de rendimiento bajo. Las chakras de rendimiento muy bajo el año pasado que fueron escasas. Y aparecen en los lugares a donde llegaste con una canola o una carinata en elongación con valores de desnutrición, nitrógeno azufrado importante. Por eso la charla desnutrición. Y es muy importante decirlo ahí, es como decirle al flaco, llegaste tarde. Entonces ahí el modelo de corrección posterior debe contemplar eso. ¿Sí? Que en realidad, Nicolás Pasana, que anda por ahí, ha estado trabajando en eso y sigue la línea de lo que veníamos trabajando, que es, en algún momento la dosis va a bajar porque el potencial está afectado, ¿no? Entonces, si le ponemos valores cuantitativos a esto, estos dos cuadrantes, el 1 y el 3, tienen esos valores promedios de índice de NN, de INS, los valores de rendimiento y la proporción. Los que nos importan son estos, ¿no? El salir de acá, del 4, para irnos al 2. Salir de la zona de los bajos rendimientos y irnos a la zona de los mejores rendimientos, que desde el punto de vista cuantitativo estamos hablando de INN muy bueno, por encima del crítico cuando el INS está por encima del crítico. ¿Sí? Y ahí nos fuimos los 2.600 kilos promedio. Ahí están las chacras de 3 toneladas. Solamente ahí. Las de canola y las de carinata. ¿Sí? Y eso es, ¿qué quiere decir? Es determinante. Llegué a inicio de elongación muy bien de nitrógeno y de azufre, aunque tenga que precisar algo, seguramente me voy a las posibilidades de los rendimientos elevados que ya no dependen del nitrógeno y del azufre tanto porque dependen de las condiciones climáticas, etc. Pero si estoy en el cuartil, el cuadrante 4, y terminé con
un valor de nutrición nitrogenada muy deficiente, ese 0,8 es muy deficiente porque el INN crítico no es 1, y horrible en cuanto al azufre. Esto haciendo las cosas bien como pensábamos nosotros el año pasado, después de esa condición tan particular, pero la mitad de las chacras las teníamos metidas ahí. O sea, nosotros mejoramos mucho, pero no resolvimos ni cerca el problema. Seguimos teniendo el problema. Entonces, la charla de hoy, para contribuir a la jornada de Nufarm, es exponer el problema. Es un problema que lo tenemos. Con el nivel de conocimiento que tenemos, estamos exponiendo el problema. Entonces, por eso dice mejoramos, pero no resolvimos completamente el problema. Y si yo grafico esto, porque la ruta debería ser esa, ¿no? Salir de eso, irme para la zona donde estoy bien de azufre, primero, porque lo arreglo con menos kilos y no tengo restricciones. Y después para pasarme a la zona de los altos rendimientos, porque ya estoy bien de azufre y con menos nitrógeno lo arreglo porque el INN crítico más bajo. Desde el punto de vista gráfico, esos 4 cuadrantes son esos que están ahí. ¿Sí? El cuadrante, la respuesta a salir de una condición de una desnutrición severa de nitrógeno y azufre, el cuadrante, el rojo, ¿sí? Con ese nivel de rendimiento promedio, sacando los problemas de las chacras que no tienen nada que ver con el nitrógeno, y me voy a las chacras de los 2.600 kilos, o sea, tengo un efecto a 600 kilos, gastando mucho porque estas chacras tienen una media de nitrógeno y azufre muy por encima de la mediana del resto. Pero si yo mido esto por Graphius, cuánto pesó del total de la respuesta el nitrógeno y el azufre, de los 600 kilos, ¿no? El 37% de esa ganancia obedeció al nitrógeno y el 63% al azufre. Se mide, no les voy a explicar cómo se hace, el que lo quiera saber cómo hace es muy fácil de hacerlo, pero del 100% de la respuesta, que son 600 kilos, el 60% obedeció al azufre y el 40% al nitrógeno. Para Carinata tenemos una oportunidad enorme, definitivamente. Porque el azufre aumenta notablemente la eficiencia de uso del nitrógeno. Esto es un trabajo que, bueno, estábamos todos ahí porque está Sebastián, está Borges de Iña, está Osvaldo. ¿Qué pasa con la recuperación del nitrógeno? La recuperación del nitrógeno, no la absorción, la recuperación. ¿Cuánto de lo que haré como fertilizante termina dentro de la planta y se va conmigo a la cosecha? En función de esto que está acá, que es fertilizar en función de las necesidades. Agregar más cuando hace falta más en distintos sitios y no en un solo sitio, porque si yo agrego mucho en un solo sitio, la recuperación cae. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo azufre y cuando no tengo? Fíjense en acá los valores de recuperación aparente. Sin azufre y del 100% del fertilizante nitrogenado que agregué, recuperé el 35%. Es por eso que los esquemas de fertilización por nitrógeno objetivo terminan siempre con proteína baja en el trigo. Consideran que se absorbe el 100%. Nunca se absorbe el 100%. Con suerte y viento a favor el 60%, 55-60%. Solamente cuando hay azufre no limitante. Entonces con azufre no limitante, yo puedo irme al 50-55%. Y es por eso que el azufre mejora la condición nitrógeno azufrada, porque hace dos cosas de los subcomponentes de la recuperación. Mejora la absorción. Estos son trabajos que hicimos bien recientes para estudiar todo lo que hay en el mundo en relación al impacto que tiene el azufre en los dos subcomponentes, que es el catching, la absorción y la retención. Muy pocos de ustedes han escuchado hablar de la palabra retención. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo absorbo nitrógeno, una planta absorbe nitrógeno, ¿sí? Y tiene deficiencia de azufre, hay baja proporción de aminoácidos azufrados. Si esos aminoácidos azufrados no están, va a haber poca pasaje a proteína, ¿sí? Entonces el nitrógeno es soluble, la planta se lo tiene que sacar de arriba. Lo tira para las vacuolas y con un gasto de energía enorme los tiene que tirar, ¿sí? Pero es mucho nitrógeno que como no se usa para fabricar proteína, no se retiene. En el maíz se exuda, en el trigo, la cebada, en las crucíferas, se tira por las vacuolas. Unos trabajos con los chinos espectaculares mostrando que la planta pierde nitrógeno que no puede usar. Y los valores cuantitativos, ahí les puse por si alguno los quiere, los trabajos más importantes, dicen, mira, el azufre mejora la absorción de nitrógeno, ¿sí? Por esas cosas que dicen abajo, léanlas si las pueden leer o le sacan fotos para leerlas después.
Pero sobre todo, ayuda a mejorar la retención, es absorber y que quede. Y si yo absorbo nitrógeno y retengo, quiere decir que estoy fabricando proteína. Y si hago eso, el cultivo crece. Si no, es como que tuviera un freno de mano puesto. Y la clave es que entre en el periodo crítico creciendo a altas tasas, ¿o no? Y por eso que hablamos fundamentalmente de brecha, porque por agua y por nitrógeno. Pero la gente se olvida del barato de la comida, que es el azufre. Entonces, cuando nosotros hicimos un análisis esos análisis de clasificación y regresión, ¿sí? que para las chacras está información muy interesante, con todas estas variables, para carinata, solamente para carinata, pusimos todas esas variables que tienen ahí. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿Estás controlando? 15. Región, año por pastura, grupo de suelo, pH, fecha de siembra, todos los componentes nutricionales que ustedes ven ahí, para preguntar, bueno, de estas variables que están acá, ¿sí? Que estoy seguro que están muy bien, ¿sí? ¿Cuánto explican de la variación del rendimiento de la carinata y cuáles son? Y llegamos que hay 3 variables que explican la mitad del partido, o sea, la mitad del partido, la mitad del partido. Muchas de ellas son la mitad del partido del segundo tiempo, no del primero. Porque el primero es fecha de siembra, población, herbicidas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esas variables hacen que las chacras se ordenen de esa manera. Esto está hecho con conjunto MP8, que permite gráficamente mostrar que yo saco una cosa neutra, ¿sí? Todas las chacras variando sin ninguna variable que las ordene, y aparecen un conjunto de variables relacionadas entre sí, ordenadas jerárquicamente, que las ordena y que me dice, puedo salir, estoy como Sebastián, no veo, pero no veo porque preciso lente, nada más. Vos precisas lente, Sebastián. Salimos de los valores bajos de INN, ¿sí? Que es lo que yo no quiero llegar con un nivel alto de desnutrición, elongación, quiero llegar por lo menos en torno a 0,91, porque quiere decir que no perdí crecimiento previo, y irme para los valores que me dejan tranquilidad, aunque esté medio cortino en azufre, estoy muy bien. ¿Cuáles son las variables? Y las variables son esas. En la raíz está el valor de INN, de estas 32 chacras de carinata, que yo no leo bien, pero es 0,96, ¿puede ser o no? ¿De promedio? ¿86 es? No, me parece que es 0,96, Bueno, no vemos. Bueno, la cosa esta de las pantallas nuevas, no nos avisan que tenemos que poner los números más grandes. La primera variable que dice hasta ahí, que la va es la obvia, porque la ley del artillero. En un año que las chacras son viejas y que no dan nitrógeno, el que echa más termina mejor. Entonces, las chacras que llevaron, y el nodo lo elige la máquina, no uno, ¿no? Más de 76 kilos de nitrógeno, que es justo corta en el valor medio de... Más de 76 kilos, terminamos con un INN casi cercano a 1. O sea, bien. Si el azufre es corto, tenemos que echar nitrógeno. Si el azufre está bien, no tenemos que echar. O sea, se fue la carinata. ¿Está bien? Pero los que están por debajo de 76 kilos llegaron horribles. El tema es cuál es el valor del grupo. ¿Sí? Entonces, el valor del grupo ahí es que estos que están acá, en promedio, están por encima de ese límite técnico. Esa es la verdad, nos lo vamos a contar. 83 kilos, pero los que están abajo echaron poco. En un año donde las chacras no dieron nitrógeno, 60 kilos de nitrógeno, que puede haber sido mucho para el año anterior, fue muy escaso para el año pasado. Mire, hicimos hace poquitos días terminamos el análisis de una técnica que usa Berger para estimar indirectamente cuánto nitrógeno dio el suelo. Se llama Bradley y Sylvester, ¿sí? Que permite estimar con un nivel de precisión bien importante cuánto nitrógeno dio el suelo en las chacras promedio viejas de 12 años del Uruguay del año pasado, 17 kilos. 17 kilos de nitrógeno dio el suelo absorbido. Imagínense lo que hay que echar de nitrógeno para resolver el problema. Y no lo podemos echar todo de golpe, ya sabemos. Pero las otras variables, las que te dicen que me voy para el INN mayor a 1, son las chacras de menos de 15 años. O sea, dejan afuera las recontraviejas, que son las de más de 15 años. Novedad ninguna. Las chacras muy viejas, aún con 83 kilos de nitrógeno, terminaron ya con un INN complicado.
Y las que llevaban poco nitrógeno, llevaron poco nitrógeno a esta elongación y tenían menos de 43 de azufre. Es un crítico, un nodo altísimo. Estaban en el horno. O sea, las chacras de carinata de rendimiento bajo del cuadrante 4 con índices elevados de desnutrición nitrógeno azufrada estuvieron asociadas a chacras con poco nitrógeno, con mucho azufre, pero absolutamente insuficiente. Entonces, el año pasado nos pasó algo que obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo y que vamos avanzando y tenemos 4 o 5 actividades que las vamos a ir resolviendo a lo largo del año, pero Unicamp Uruguay trabaja mucho, estamos trabajando mucho en fuentes azufradas y créanme que las diferencias son terribles y no tienen nada que ver con la solubilidad en el agua. Que la gente piensa como es soluble en el agua, ya está, la planta ya lo va a absorber, no tiene nada que ver. Obviamente que el problema está ahí, pero cuando llegamos al nitrógeno, y créeme que llego bien, Eduardo, esto es una figura de los trabajos de la red de nitrógeno de la Facultad de Agronomía, que muestran con esa técnica que hay testigos que no son fertilizados, entonces los usamos como el testigo que me dice cuánto nitrógeno de la chacra, absorben todo lo que da la chacra, ¿sí? En promedio para esos 4 años, que son como unos 60 experimentos en red, ¿sí? Dice eso que está ahí, que en el año 2017, que es uno de los años del trabajo de Sebastián con Bonacea, ¿te acuerdas, Seba? Está uno de esos años ahí. Creo que los 3 están ahí. Fue un año que el absorbido por la planta hasta Z47, porque esto se va, ¿sí? Antesis, son 17 kilos, nada más que 17 kilos. Y después queremos sacar 4 o 5 mil kilos de rendimiento y tener proteína. Es inviable. O sea, hay que echar mucho, no porque el cultivo demande mucho porque va a producir 5 toneladas. Hay que echar mucho porque el suelo no da nada. Pero el otro año, miren, las mismas chacras, que son un año más viejas, ¿sí? Porque la edad media de los experimentos es la misma, el suelo dio más de 100 kilos, 110 kilos más, 130 kilos. ¿Dónde está la diferencia entre esos 2 años? Que el año 17 viene en el récord de soja 16-17. De los 3.000 kilos. Y el 18 viene el fracaso de la soja del 17-18. ¿Sí? Esto mismo lo estuvimos mirando en Brasil. Es exacto así. Exacto. Tu perde a colheita, sobra nitrogênio, cara. Entonces, eso que está acá es eso que es la dinámica de los mismos suelos que dan más o menos, no solamente por la humedad y la temperatura en el ciclo, sino por lo que vienen de antes. ¿Sí? Esto lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Esto, y lo muestro ahí para que vean que es Andrés. ¿Sí? Esto mismo hizo Andrés después del fracaso absoluto de la zafra 22-23, de los 600 kilos de soja, 47% de la soja uruguaya de segunda no se trilló. 600 kilos. Los mejores suelos del Uruguay daban 600 kilos, Dolores, acá. ¿Sí? Soriano y parte de Colonia. ¿Qué es lo que era esperable? Que solo diera tonelada de nitrógeno. Tenemos récord de chacra de 7 toneladas con 0 nitrógeno, midiendo. 0. Lo mostramos hasta aburrirnos el año siguiente. En ese caso en particular, esto es con la información de las chacras de los productores CREA. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos el azafra 17. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que fertilicemos de la misma manera una chacra que da 15 y otra que da 130? Sin medir es imposible. Imposible. Y Uruguay no se da el lujo en trigo y cebada porque nosotros portamos proteína. ¿Sí? Porque si no tiene suficiente proteína no se maltea y el trigo les digo. En canola y carinata no medimos proteína, entonces no sabemos qué tan grave estamos. Nos damos cuenta si miramos el aceite. ¿Sí? Entonces, con esta información, si hiciéramos siempre lo mismo, si la lluvia fuese exactamente la misma, las cantidades de nitrógeno a correr tienen que variar sensiblemente para empezar con lo que pasó en el verano anterior. Las fertilizaciones, por eso que no he hablado de fertilización ahora, voy a decir 3 o 4 cosas de fertilización, porque el diagnóstico es, en años donde nos va bien en el verano, tenemos una proporción muy elevada de chacras que llegan muy desnutridas unos días antes de entrar al periodo crítico, que para entrar con altas tasas al periodo crítico yo tengo que venir creciendo bien de antes, porque las cosas no funcionan así en biología.
Entonces la fertilización es la práctica que nos permite corregir las deficiencias y para ello debe ajustarse lo mejor posible a cubrir las necesidades de cada situación. Y esa es la palabra moderna que precisa el manejo moderno de la fertilización. Fertilizar en función de la necesidad. Yo preciso 10, tengo que arrimarme a 10, pero si no preciso, no tengo que fertilizar, porque no hace falta. Pero si preciso 100, no puedo fertilizar con 50, porque me parece con el masomenómetro, ¿sí?, de que quiero sacar 5 toneladas. Por eso le dije a un colega argentino recién, con el manejar las dosis con el nitrógeno objetivo, no le va a pegar nunca la paloma. ¿Sí? Entonces voy a usar esta figura del trabajo de Bonancea con Sebastián, y ya no voy a decir todo lo que ya dijo Sebastián, porque este es el promedio de todos esos sitios experimentales, que la relación entre el óptimo del nitrógeno total ofertado, calculado como nitrógeno en suelo a la siembra, más el fertilizante, que el nitrógeno a la siembra es un dato del nitrógeno que da el suelo, pero es un dato menor, porque lo importante es lo que viene después. El suelo no es una baldosa, sigue dando nitrógeno. Y este que está acá muestra que definitivamente esos 80 o 90 kilos, como dijo Sebastián, ojalá que nos hayan sacado de acá, que con 80 o 90 kilos en carinata estamos bien. Porque esto es un valor medio que capaz que nunca se va a repetir. ¿Sí? Pero es de ese conjunto de experimentos. Pero yo quiero mostrarles lo siguiente. Sin agregado de nitrógeno, y voy a usar los dos testigos, el más jodido, el más flojo de nitrógeno y el mejor. ¿Sí? Sin agregado de nitrógeno a nivel de los testigos se logró 1.150, 1.200 kilos o 2.800 kilos. ¿Sí? ¿Dónde los miramos? Acá. Ahí, este es uno, ahí apareció la flechita, y este es el otro. ¿Qué quiere decir? Los del valor inferior y superior, testigos que no llevaron nitrógeno. Hay uno que rinde 1.200 kilos y otro rinde 2.800, o sea, 2.800 kilos sin echar nitrógeno. Uno que esperaría, si el balance funcionase, o si solo funcionase lo de la siembra, que entonces a la siembra debería tener como 150, 180 kilos de nitrógeno. Y lo voy a mirar. ¿Y dónde está este sitio? Acá, ahí. ¿Cuánto tenía? Unos 60 kilos. Es imposible que sin nitrógeno del fertilizante y con 60 kilos la siembra dé 2.800 kilos. ¿Qué tiene que haber pasado para que arrancando con 60 dé 2.800 kilos con 0N? Que el suelo tiene que haber dado mucho nitrógeno después de la siembra. No hay forma. Que en definitiva, en esta gráfica que les voy a mostrar acá, se muestra eso, porque se muestra lo absorbido. Este es ese testigo que partió de unos 30 kilos y el total de nitrógeno absorbido anda ahí por cerca, como no están los rótulos, los tenemos que mirar entre todos, serán unos 60 kilos. Y da una eficiencia fisiológica de 23 kilos por kilo, quiere decir 23 kilos de grano por 23 kilos de nitrógeno. ¿Sí? O sea que duplicó la cantidad de nitrógeno desde la siembra y no recibió nitrógeno del fertilizante. O sea que con los 60 kilos del testigo anterior podía producir 1.200 kilos. Es como decir una carinata chamamé, para usar el término del otro lado del río, ¿no? O sea, con esa eficiencia está bien eso. Con la eficiencia que uno espera de la carinata, no hay misterio. Y la otra chacra, la de los 2.800 kilos que partió de 60, ¿sí?, con la eficiencia fisiológica de esa figura, tenía que haberse llamado trigo para rendir 2.800 kilos. No, el problema es que esa chacra pasó a ese lugar. El total de nitrógeno absorbido fueron como 150 a 160 kilos. Ustedes pueden interpolar mejor que ahí porque la ven derecho, ¿no? O sea, esa chacra salió de los 60 y el suelo le regaló 120 kilos más. Y terminó absorbiendo 150, 160 kilos y da una eficiencia de 18, poquitito por debajo de 20, póngale promedio 20 para hacer la cuenta sencilla, por eso aparecen los 2.800. No hay magia. Si no hay nitrógeno, no hay grano. No puede que alguien decir, no, esta chacra tenía 60 kilos la siembra, no le eché nitrógeno, dio 2.800 kilos. Puede ser, sí, pero la chacra de esa te tenía que haber dado 100 kilos. Bueno, eso es lo que hacemos hoy en agronomía moderna, en apoyo a los productores y las empresas. Es ayudarlos a medir, ayudarlos al diagnóstico, ayudarlos al pronóstico y después elegir el tamaño de la pastilla. Que es decidir con qué se arregla esto.
Ahí empieza el problema. Porque es el con qué, el timing, cómo, a dónde, ¿no? Los 4 requisitos del IMNI que todos conocen. Esa figura que está ahí, que en promedio uno podría decir es cerca de 20 de eficiencia fisiológica, que la podrá cambiar el mejoramiento genético, pero el manejo no la va a cambiar, que es cuántos kilos de grano produzco por cada kilo absorbido. ¿Sí? Para producir más tengo que absorber más. Si es solo grano tengo que fertilizar. Es lo que hace que el trigo tenga, si pasa, esta figura es de Andrés, eso que está ahí, dice que para producir 6 toneladas, ¿sí? Yo preciso más o menos la misma cantidad de nitrógeno absorbido en el trigo que en la canola o la carinata. Si yo absorbo 160 kilos, 150, 160 kilos de nitrógeno, con la carinata, la canola me voy a ir más o menos a los 3.000 kilos y con el trigo me voy a ir más o menos a los 6. Y la diferencia entre uno y otro, y es lo que el fundamento de la relación 0,5, es la eficiencia fisiológica, que las crucíferas es la mitad, simple. Pero precisan la misma cantidad de nitrógeno. 2 y 4 precisan los mismos kilos de nitrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo que fertilizar con poco una chacra X, ese poco tiene que ser resultado de que el suelo está dando mucho, o dio mucho. Porque si eso no es así, y se fertilizo con la misma cantidad, lo voy a dejar en severa deficiencia. Y si estoy corto en azufre, preciso mucho más. O sea, la deficiencia es más aguda. Y eso se llama canole carinata. Y eso se arregla desde el pie, como en la canción de Citarrosa, desde la base. ¿Por qué? Porque el azufre es lento. Entonces, si yo ahora sí tengo resultados de chacras auditadas y fertilizadas, ahora sí fertilizadas en elongación, que llegaron bien. Las rojas son chacras que los productores se equivocaron en la elongación, fertilizaron por debajo de lo necesario. Las verdes, en lo necesario, ajustado, y las 2.200 en exceso. Por ahí anda Macarena, mirá esto Macarena. Es el exceso. Las chacras fertilizadas con exceso, para dar una charla entera porque el exceso sin vuelco genera depresión de rendimiento, pero yo quiero que vean estos valores, ¿qué es lo que hace la gente? El modus operandi, que es, esta chacra precisaba mucho nitrógeno, ¿sí? Acuérdense el año pasado, las chacras daban muy poco nitrógeno también, precisaban 60 kilos de nitrógeno, los productores echaron 30. Claro, se quedaron cortos, echaron la mitad. Las que agregaron lo justo precisaban las mismas que las anteriores, 60 kilos de nitrógeno y más o menos agregaron eso. Pero la del exceso precisaban la mitad, muy poquito, pero las agregaron como para que rinda. 70 kilos de nitrógeno, típico de que alguien quiere que rinda, le eche más. Y si 100 es bueno, 200 es mejor. Una barbaridad, ¿no? Entonces eso es muy común que pasa porque los técnicos, sobre todo los técnicos, nuestros colegas, tienen problemas para bajar la cantidad. Es un problema cuando le decís que no eche. Le decís, no va fertilizante, empiezan con los Grepas y Gregorio, porque no pueden creer que no haga falta. Entonces tienen la tendencia, cuando fertilizan, cuando hay que fertilizar con mucho, se quedan cortos y a veces se quedan pasados. En este caso en particular, la mitad estaba bien, pero la otra mitad no estaba bien. Teníamos mucho para mejorar. Y esos son modelos de decisión que van mucho más allá del diagnóstico. Entonces, con el azufre tengo 3 diapositivas y termino. Estos son experimentos bien recientes, solamente para evaluar fuentes. Están diseñados para saber cuál es la respuesta al azufre desde la siembra en chacras viejas, que son donde tenemos el problema. Chacras de más de 10 años de agricultura. Ahí lo que está en amarillo son brasicas y el resto son gramíneas. Y están ordenados por el orden de aparición de los experimentos. Y ese porcentaje que está en el eje de las X es la respuesta al azufre, a la siembra, que es donde está el 80% de la respuesta al azufre, a la siembra, porque es lentísimo. La tesis de Púa, que no sé si anda acá, todas las fuentes evaluadas, todas las que hay en el mercado, la mejor, a los 60 días en elongación, recuperamos nada más que el 20% del azufre echado a la siembra. Nada más que el 20%. Recuperamos el 70% del nitrógeno, pero solamente el 20% de azufre. Por eso que si lo echas en elongación llega tarde. Y entonces acá, pero para los cereales la respuesta promedio fue 20% con una dosis a la siembra de 11, pero las brasicas es 30% de respuesta
al azufre sin limitante nitrogenada, pero con 37 kilos. Entonces, la cantidad de experimentos que tenemos con esto, y yo lo hice con el criterio de nutrición, no de fertilización, tomando la referencia de un trabajo de Sebastián que dice, cuando una crucífera llega a elongación con 11, 12 kilos, ¿no? Está más o menos bien. ¿Así o no? Más o menos. Bueno, es lo que no, además los datos coinciden por otros datos. 12 kilos, ¿qué quiere decir? 11, 12 kilos, 10 kilos, porque es un rango. De azufre absorbido en elongación, vengo espectacularmente bien. Si no pegué en el palo, estoy cerquita. Entonces, esto lo hicimos con IPB, ¿sí? Los demostrativos de IPB. Elegimos una chacra, bueno, teníamos varias chacras porque estaban también allá en San José. Esta es una chacra muy vieja sembrada en siembra directa, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente. Hicimos el análisis nutricional, no por kilo a kilo. ¿Qué dijimos? Bueno, si él dice allá, dice en el eje de las Y, dice déficit de azufre relativo. ¿Qué quiere decir? Si yo llegué al 100% no tengo déficit. Al 0 no tengo déficit. ¿Qué quiere decir? Llegué con los kilos de azufre absorbido que precisaba. Esos 11, 12 kilos. ¿Sí? O sea, esa es mi referencia. Evitar la deficiencia es llegar con 11, 12 kilos de azufre absorbido. En una fecha siembra temprana, en una fecha siembra más tardía. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Esa chacra sin azufre a la siembra llegó con una deficiencia relativa cercana al 70%. O sea, la chacra dio 3 o 4 kilos de azufre. Nada. Pero eso es típico. 3 o 4 kilos. 15, 20 de nitrógeno, 3 o 4 de azufre. Para llegar a los 11, 12 kilos, solamente con 40 kilos. Y los 40 kilos porque se recupera el 20. Hagan cuantitativamente, da exacto siempre. A no ser que haya la exhibición. Este año no lo hubo. En este otro caso también. Pero les quiero hacer énfasis en este dato. ¿Por qué? Porque es la moda a nivel agronómico. El valor más frecuente. En Carinata el año pasado, con toda la base de datos, la cantidad media de azufre usado fue 21 kilos. Nos quedamos en la mitad del partido. Y pasa esto, las cantidades bajas, súper insuficientes, mueven la aguja, pero no mueven el rendimiento. Entonces, yo con 20 kilos, la deficiencia era terrible. La desnutrición. Y mucha gente dice, ¿cómo hago para agregar más de 20 kilos? Yo no voy a responder esto porque es un problema muy importante para Uruguay, para la Argentina, es ¿cómo hacemos para agregar más de 20 kilos a la siembra? Pero experimentos de estos sobran. A ver. A ver. Op. ¿Escuchan o no? No, yo no. Estoy terminando. Y capaz que acabe la pila. No, no, no. No hay problema, pila. Ahora sí. Esto, que es información de los campos experimentales itinerantes, que nunca se repite en los campos experimentales, esto es información cuantitativa de agregado de azufre. Lo más rápido que tenemos en el mercado, lo más rápido, las fuentes más rápidas del mercado, es qué rendimiento puedo tener en una chacra de 15 años de agricultura sin azufre. En este caso, 1.800 kilos. Es un experimento, mano. Pero con 15, que hay muchos que usan 15 y se quedan contentos, ¿sí? 2.100. Con 30 mejoramos mucho, pero no llegué al máximo igual. Y en estos casos precisamos hasta 45 y ya tenemos datos de 50. Y yo voy a usar esto porque este es de Sebastián. Y cómo a veces las medias engañan, ¿sí? Porque lo que les mostré antes es una media y con esto termino. ¿Qué es? Si se fijan, ¿sí? Ahí aparecen los 10-12 kilos de Sebastián. ¿Sí? Que podía tomar una media de 10 para hacer cualquier cálculo, pero vamos a tomar. Ahí Sebastián puso la línea en la referencia del INS crítico 08809. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Llegué ahí, llegué bien. Algunas de las repeticiones de los experimentos llegó ahí, prácticamente ninguna. Están todas por debajo. O sea, sin agregar azufre, terminé muy mal. Con 20 kilos, ¿cómo mejoré? Sí, claro que mejoré, pero tengo muchísimas en deficiencia. ¿Está bien? Ya tengo algunas en suficiencia, pero muchas en deficiencia. Con 30 kilos aparentemente está bien. ¿Qué quiere decir? Aparentemente con 30 kilos la siembra llegué bien. No, yo hice trampa, ¿sí?
para engañar a la mente, porque esto es todo deficiente, esto es como el 60% deficiente, pero acá está la otra mitad, con 30 kilos no dio. O sea, la media mejora mucho, la media se pone en torno al valor INS crítico, pero hay muchas chakras que quedaron afuera. Seguramente, ¿cuáles? Las que tengan menos capacidad de oferta. Entonces, ¿cuál es tu chakra? ¿Cuál es mi chakra? Y nosotros, para resolver un problema tecnológico, tenemos que sacar una alta proporción de chakras con valores muy bajos de azufre porque nos condena de elongación para adelante. Y nos hace hacer una cosa que es gastar mucho innecesariamente. Las dos peores cosas que podemos hacer. Entonces logramos lo que dijo Sebastián. Gastamos mucho, producimos poco, entonces los kilos de nitrógeno por tonelada son un desastre. Entonces la huella de carbono es un desastre, todo está mal. En definitiva, yo no los quiero poner nervioso, pero se viene, esto va a empeorar. Porque tenemos 30-40% de las mejores chacras del país, en la zona agrícola, no para no irnos al noreste y al este del país, que se acidificaron. Están en 5,4 pH por debajo. Esto es un paper de Canola, que no encontramos otro más moderno. El nivel crítico anda más o menos en 5,9. La mayoría de las especies anuales, la mayoría, soja, las oleaginosas tienen niveles críticos más bajos, 5,9, 6 de pH óptimo. Hasta ahí, con nutrientes bien, yo lo arreglo. Cuando empiezo a estar por debajo de 5,9, empiezo a perder. ¿Sí? En forma lineal. Hay mucha gente que tiene, acá en Uruguay hay un tercio de las chacras de Soriano que tienen pH 5,2 en promedio. Y no se están calando masivamente. Y la gente, para resolver el problema, además de encalar, podría cambiar la fertilización porque la eficiencia de absorción se cae mucho. Esto es un experimento del proyecto grande de agropecuaria, la Asociación Agropecuaria de Dolores, muy reciente, de 8 campos experimentales. Este es uno de ellos, de una chacra con 5,5 de pH, y esas son las dosis de caliza, una caliza, la mejor caliza que tenemos en el Uruguay. 6 toneladas de caliza, el óptimo, ¿sí? Al año haber encalado, llevando este suelo de 5,5, 6,1, 6,2, perdimos 1 tonelada por cultivar en un suelo de 5,5 de pH, y es en forma silente, porque no se ve. Entonces, la última diapositiva es el problema que tenemos, porque con 5,5, la mediana de los pH 16.000 muestras en Uruguay da 5,6. Cuando estamos con 5,5 ya tenemos problema en todos los nutrientes, menos en el calcio. Pero el azufre, junto con el fósforo y el nitrógeno, son muy afectados. El fósforo es el más reconocido, tremendamente afectado, pero la gente estaría dispuesta a echar un poco más de fósforo, pero están muy dormidos con el nitrógeno y con el azufre. Y con esto los dejo, y no sé si me pasé, pero este era el objetivo de hablar, levantar el centro y después lo vamos a tener que cabecear entre todos. Muchas gracias.